Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado, y Moisés y Aarón así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, el solo hecho, Señor, de escuchar estas palabras, la forma en la que instruyes al pueblo que tiene que adorarte, nos recuerda lo solemne que todo esto tiene que ser, lo solemne y lo importante que es tu redención, tu salvación. Cuando tú salvas, Señor, a tu pueblo, destruyes todo lo que se ha dispuesto en contra de ese decreto. Por eso, Señor, hoy te pedimos que a la luz de este texto podamos considerar la gran redención, Señor, que tú has obrado a través de la sangre del Cordero Perfecto, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero que ya fue sacrificado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos a tener entendimiento y a poner por obra cada una de las cosas que hoy aprendemos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado. Solo para recordarle, gran parte de lo que estamos viendo en el capítulo 12 se centra en la institución de la Pascua, se centra en la fiesta de la Pascua que está dividida o está celebrada de dos maneras. Es una fiesta que duraba 7 días, empezaba con la Pascua y continuaba con los panes sin levadura, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Veíamos que la salvación, y esto creo que es importante recordarlo, así como algunas cosas hemos venido haciendo énfasis a lo largo de todo el libro del Éxodo, veíamos que el Señor nos salva con un propósito, y este propósito es que seamos un pueblo dedicado. No que tengamos tiempo que seamos un pueblo dedicado a su servicio, que seamos un pueblo dedicado a la adoración del Señor. Cuando el Señor manda a Moisés, donde Faraón le dice: deja ir a mi pueblo, esa era la palabra de Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La palabra en el hebreo servir es la misma que adorar. Se recuerda que el libro comienza hablando de que el pueblo de Israel estaba sirviendo, estaba adorando a Faraón. Entonces viene Dios y dice: este pueblo está destinado a ser mi pueblo, es el pueblo que yo he escogido, y este pueblo tiene como propósito no traerlo y darle una gran bendición y llevarlos a un palacio, o sacar a Faraón del palacio y meterlos a ellos. No, es un pueblo que va a estar en el desierto durante 40 años. Es un pueblo al que yo le voy a prometer una tierra que ellos mismos hoy por hoy no van a ver, pero durante estén en el desierto, y cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su circunstancia, cualquiera que sea su situación, ellos van a tener que estarme continuamente adorando a mí. Ese es el punto de todo el libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos muestra cómo Dios salva a un pueblo para que este pueblo le adore. Y si se recuerda, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es la historia suya y mía. Usted y yo vivíamos en Egipto, o estábamos en Egipto, que de hecho es parte del lenguaje coloquial del creyente, ¿verdad? Cuando un hermano se va y allá, como a los 3 meses regresa, usted le dice: andabas por Egipto, vos andabas dándote una gran gira por Egipto, porque creemos que Egipto es el mundo, Egipto es el lugar de perdición, lo que simboliza pecado.
Y estar envuelto en todo eso es que estamos alejados de Dios. Entonces el Señor nos salva, nos saca de este Egipto. Cristo hace el nuevo éxodo donde coge un pueblo para Él y a través de la sangre del Cordero, como ya lo estuvimos viendo, la sangre del Cordero, que es Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros somos un pueblo destinado con un solo propósito a ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, este texto que estamos viendo del capítulo 12 es importante, amados, porque tiene implicaciones no solamente históricas, tiene implicaciones históricas importantes, porque todo esto aconteció. Ya todo esto es algo que sucedió realmente en la historia y eso tiene implicaciones muy importantes. Pero además de las implicaciones históricas, hay implicaciones teológicas. ¿De qué manera todo esto me sirve a mí? ¿De qué manera puedo entender yo el Evangelio y vivir para Cristo a la luz de todo esto? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué logró Jesús con su muerte? ¿Qué logró Jesús con su sangre? ¿Para qué sirve la sangre del Cordero? ¿Por qué Dios demanda la sangre de un Cordero? Todo esto está prefigurado en el Éxodo, que es lo que estamos estudiando. Entonces hay una riqueza teológica en este pasaje que que estamos estudiando. Entonces, fíjese qué interesante. No me quiero detener mucho en la recapitulación porque hay mucho que quiero abordar en esta mañana. Entonces, fíjese, como les decía, las implicaciones son importantes y tenemos a un pueblo que está a punto de ser liberado. ¿Se puede usted imaginar un pueblo que hace un par de capítulos atrás, por lo menos 80 años atrás, empezó a clamar al Señor? Allá en Éxodo 1, Éxodo 2, vemos que el pueblo de Israel está clamando al Señor y el Señor responde con la vida de Moisés. Y Dios no contestó, Dios no solventó el problema de manera inmediata. Pasaron 80 años para que Moisés, después de haber sido exiliado y regresar a Egipto, pudiese comenzar este éxodo. Pero hoy la noche de la redención había llegado. Ese es un evento maravilloso. Pero ojo, históricamente para usted y para mí es un evento maravilloso, pero usted no estaba en ese momento. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de los israelitas para que usted pueda entender la implicación de todo esto. ¿Cuál era la implicación de los israelitas? Dios le había dicho a Moisés y Moisés le dice a los ancianos, fíjese qué interesante, Dios le dice a Moisés, instruía al pueblo que de esta manera específica tienen que celebrar la fiesta. ¿Y por qué tienen que celebrarla de manera específica sin olvidar un solo detalle? Porque esta noche yo pasaré por el pueblo y voy a matar a todo aquel primogénito de la casa que no haya cumplido con lo que yo he determinado. Yo no sé usted, pero ¿se podría usted imaginar que nosotros pongamos aquí y decir, por ejemplo, las hermanas no pueden, por ejemplo, no estamos hablando de que así somos acá, pero imagínense, las hermanas no pueden venir con la falda que no mida 32 pulgadas, por decirle algo. Si mide 31, ¿ya? El ángel del Señor va a pasar por usted y lo va a matar. Ojo, la adoración está por comenzar. Los caballeros que traigan el pelo más largo de lo que deben, el Señor se los va a medir y por un copetito que tengan por ahí de largo, ya el Señor ha determinado que va a pasar el ángel y si usted no tiene cortado el pelo como tiene que ser, ya lo va a matar. Si usted no trae sus zapatos lustrados, ya, si usted no, ojo, todos estos ritos y todas estas cosas tenían un propósito. Ya, pero imagínese usted, no estoy hablando de que, pastor, ¿y qué tiene que ver el pelo? No tiene nada que ver, es un ejemplo. Pero imagínese que usted no cumpla con uno tan solo de esos, hermano, creo que el venir a adorar porque vamos a ser partícipes de la presencia del Señor
Eso debería causar temor. Debería causar temor. Y esta gente, sí, era el día de la liberación, pero la liberación incluía muerte. La liberación incluía que iba a pasar un ángel, y Moisés dice, el ángel destructor, va a pasar el destructor por ahí y va a matar, donde no vea la sangre del cordero, va a matar al primogénito de ese lugar, de esa casa. Hay una salvación, pero esta salvación amenaza con muerte. ¿Cómo sabe usted que usted ha cumplido con todo lo que se requiere? Creo yo que esto podría poner a cualquiera de nosotros en una gran angustia. Sí, repito, era el día tan esperado, era el día que la salvación llegaba a ellos. Pero si ellos no estaban ritualmente preparados, listos, en obediencia al Señor, iban a perder a su primogénito. Y se recuerda que hablábamos de lo grave de todo esto, que por lo regular cuando pensamos en primogénitos pensamos solamente en los niños. Pero aquí yo les ponía el ejemplo, todo primogénito varón moría, estaba para morir. No solamente de las personas, sino también de los animales, de las vacas, de las casas. Y fíjense qué interesante, yo les ponía el ejemplo, mi abuelo, si era el primogénito varón, él moría. En nuestra casa, por ejemplo, mi abuelo, el primogénito varón, él moría. Mi abuelo solo tuvo 3 hijos, de los cuales 2 son hembras, y mi padre es el único varón. Es el primogénito, varón de la casa. Yo soy el primogénito de mi casa. Y mi esposa está esperando mi primogénito, varón. O sea que solo en mi familia, en mi casa, en mi línea, hubieran habido 4 muertes. De manera inmediata, instantánea. Si su padre es primogénito, si usted es primogénito, si su hermano es primogénito, iba a morir esa noche. Esa era la amenaza. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Esto es terrible. Es terrible, al grado, y es tan terrible el grado que dice la Escritura que en Egipto ni una tan sola casa, no había una tan sola casa que no estuviera de luto, que no hubiera perdido al menos a una persona. Todas las personas sufrieron la muerte del primer primogénito. Entonces, yo creo que esto es importante y nos lleva a unos puntos que yo quiero que usted vea. Y primero es la responsabilidad que tienen los ancianos de la correcta adoración. Usted lo puede ver ahí en Éxodo 12:21. Dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Moisés le dio las instrucciones. No fue que Moisés trajo y llamó a todo el pueblo y le dijo a todo el pueblo, ¡hey! ¿Me escuchan hasta allá atrás? ¿Alguien que no me escuche? No tenían anfiteatro, no tenían auditorium. Lo que Dios había hecho de manera tan maravillosa, creo yo, es que Dios providencialmente había conservado la organización de Israel. Se cree, por ejemplo, que Israel eran por lo menos 2 millones de personas. Por lo menos 2 millones de personas, entre hombres, mujeres e hijos. ¿De qué manera podemos en una tan sola noche dar este mensaje a tanta gente? Dios había guardado providencialmente la organización de Israel al grado que cuando Dios da el mandato, Moisés se siente confiado. Fíjese qué interesante esto. Moisés se siente confiado de llamar a los ancianos y que los ancianos entendieran cuál era la responsabilidad que ellos tenían delante de este tremendo evento de adoración. Porque es un evento de oración. La gente está llamada a cumplir un rito, la gente está llamada a cumplir una ceremonia con muchos estándares. Pero Moisés puede y tiene la confianza de llamar a los ancianos y decirles, yo los instruyo a ustedes y ustedes instruyan al pueblo. Fíjese qué interesante esto. Cuando hablamos aquí de ancianos, acá en el contexto está hablando de los jefes de familia.
Evidentemente nosotros que somos la familia de Dios tenemos nuestros ancianos, tenemos nuestros líderes que somos responsables de la adoración. Pero este es un llamado también para los que son jefes de familia, así como en el Israel del contexto. Los jefes de familia tienen la responsabilidad, tienen la obligación de recibir el mensaje e instruir a su propio pueblo en esto. Amado hermano, si usted es jefe de familia, sí, su esposa, dice la Escritura, que la esposa se le tiene que someter. No nos vamos a meter en ese tema. Pero sí, la Biblia es clara. La Biblia dice, la mujer somete a su marido. Pero el marido tiene que saber la responsabilidad de tener gente sometida a su cargo. Usted es el jefe de una organización. Si los de abajo, si los que usted tiene a su cargo, los que responden a ustedes, los que se someten a ustedes, la riegan y cometen una gran regada, ¿quién cree usted que es el responsable? El líder, la cabeza es el responsable. Y hablábamos de esto en la teología del federalismo, de la cabeza federal. ¿Se recuerda? Hace un par de semanas hablábamos de esto. La cabeza federal, la cabeza que está guiando, la cabeza que es responsable de tomar las decisiones, esto y todo lo demás, es la que toma las decisiones, pero al mismo tiempo es la responsable y va a ser juzgada por esto. Todos los padres, varones, hombres de familia que están acá, son responsables de la esposita que Dios les ha dado. Lo hemos dicho una y otra vez. Esto no le gusta a los varones, pero eso es la cabeza federal. Si su esposa está cometiendo un pecado, la culpa es suya, hermano. La culpa es suya. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo por santificar a tu esposa? Porque eso es lo que dice Efesios. Efesios dice, tu esposa se te va a someter, pero ¿con qué propósito se te va a someter? No para que te traiga agua, no para que te cocine, no para que te atienda, no para que te sobre los pies. No, tu esposa se te tiene que someter porque intuimos que tú como cabeza tienes la responsabilidad de santificarla por medio del lavamiento de la palabra, dice Efesios. Entonces tú conoces la palabra, tú conoces la instrucción, tú conoces lo que Dios demanda. Entonces vas donde tu esposa y le decís, mi amor, esto es lo que tenemos que hacer porque esto dice la palabra, te guste o no te guste. A la larga no se está sometiendo a usted, se está sometiendo a la Escritura. Ahora si yo le digo a usted, mira, que gloria a Dios porque mi esposa es bien sometida, fíjate. Me cocina, me lava, me plancha. No, la mujer es sometidísima. Tú no tenés una esposa, tú tenés una sirvienta. Y eso no es lo que la Escritura nos manda a tener. Nos manda a tener un complemento. Yo puedo decir, mi esposa se somete, porque cuando yo le enseño a la luz de la palabra lo que yo entiendo, lo que yo conozco que tenemos que hacer para la gloria de Dios, ella obedece aunque esté en contra. Y yo soy el responsable de que eso suceda así. De la misma manera, somos responsables de nuestros hijos. Amado hermano, escuela bíblica no es el responsable de que sus hijos aprendan Biblia. Es usted, si usted es quien los tiene durante 7 días, nosotros los tenemos por 2 horas. Y algunos los traen hasta tarde. Ahí está el niño llorando, ahí lo va a sacar. ¿Por qué lo vas a sacar si ni tan siquiera te vas a ser responsable durante toda la semana de enseñarle un versículo bíblico? Esa es la responsabilidad. Me encantaba, esta semana hablábamos con el pastor David Torres, que fue uno de los ponentes, hermano. Fueron unos días increíblemente bendecidos. Pudimos conversar con él y el hermano es un cúmulo de conocimientos y de experiencia ministerial. Y yo cuando veo una oportunidad, igual con el pastor Marcelo, cuando vemos una oportunidad así, preguntamos y preguntamos y preguntamos y preguntamos. Y el hermano tal vez quería cambiar de tema y nosotros seguimos preguntando cosas de la Biblia. Porque hay cosas que no entendemos. Y él contándonos de su familia, porque le hicimos preguntas como pastor, él tiene 7 hijos.
y ya su primer hijo está en la universidad y es creyente. Y su siguiente hija también es creyente y la mayoría de sus hijos son creyentes. Y le digo yo, pastor, ¿cómo criamos hijos en medio de un mundo que es voraz? En medio de un mundo que no está midiendo, se está bombardeando la familia, está bombardeando los hijos. ¿Qué recomienda usted? ¿Los aislamos del mundo o les enseñamos lo que el mundo les puede, cómo el mundo les puede atacar? Y me decía, es un balance de ambos. Yo tengo que estar pendiente de lo que mis hijos ven, con quién mis hijos platican. Hace poquito ustedes vieron que yo me levanté, yo estaba hablando con mi hijo mayor, acaba de entrar a la universidad. Y yo le pregunté, me tomo tiempo para estar con él, me tomo tiempo para decirle con quién hablaste, qué te dijo, qué aprendiste hoy en la escuela, no como algo ritual. Quiero saber qué está entrando en su mente, quiero saber qué está saliendo de su corazón. El mundo va a estar ahí, no podemos salir del mundo. Pero podemos dedicarle tiempo a nuestros hijos de manera que los vamos a ir instruyendo y vamos a estar inmersos. Le decía yo, este es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Y me dice, correcto. Esa es la razón por la que la mayoría de los hijos fracasan. Por culpa de sus padres, que no le dedican tiempo. Y fíjese qué interesante, porque dijo unas palabras que a mí me tocaron el corazón. Dijo, mi hija... mi hija tiene 10 años y acaba de empezar la cachamos en unas mentiras, en unas cosas. Y empezamos a confrontarle su pecado. Hay que doblar rodillas por ellos. Hay que mostrarle que hay un castigo en el infierno, hay que mostrarle que es necesario un arrepentimiento, hay que mostrarle la gracia del Señor. Y me dijo algo bien interesante. Ella aún no ha venido a los pies de Cristo. Pero oro para que Cristo la llame un día. 10 años. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Él conoce cuál es su rol. Él conoce cuál es su rol. Si usted no conoce cuál es su rol, su familia va a creer que está adorando a Dios y al final el ángel destructor va a pasar por su vida y los va a matar eternamente. ¿Está haciendo esto ahorita? Fíjese la responsabilidad de los ancianos. Ahí en el número 1, la responsabilidad de los ancianos. Y cuando hablo de los ancianos, repito, estoy hablando de los líderes de la iglesia y también de los cabezas de hogar. La responsabilidad de los ancianos es recordar el principio regulador o el principio regulativo de la adoración. Este es un término acuñado para algo que es bíblico. El principio regulativo se creó allá con los reformadores. El principio regulativo de la adoración nos dice a nosotros que solo podemos acercarnos a Dios en sus propios términos, conforme a lo que Él ha establecido y estipulado. Aquí a Dios no le interesa que usted sea creativo en la adoración. A Dios le interesa que usted sea obediente a lo que Él ha establecido en su palabra. Y esa es responsabilidad de los líderes. A mí cuando me dice, pastor, ¿y por qué? Antes me decían, hoy creo que me lo dicen por molestar. Espero que me lo digan por molestar, que si no les es necesario nacer de nuevo. Pastor, ¿y cuándo ponemos luces y apagamos los focos y tiramos humo? Y yo espero que me lo digan molestando. Pero si ese es el deseo de su corazón, yo quisiera preguntarles, ¿y eso a quién va a glorificar? ¿A ti o a Dios? Porque yo no veo en ninguna parte de la Escritura que tengas que traer cosas de discotecas mundanas dentro de la iglesia para que a la gente le guste. El principio regulativo de la adoración a mí me somete y me amarra a hacer exclusivamente lo que Dios estableció en su palabra y hacer las cosas conforme a principios en la Escritura. ¿Qué entiendo yo en la Escritura?
Por ejemplo, Isaías, cuando usted lee Isaías, el profeta Isaías va al templo y cuando él entra al templo ve a los querubines, que dice la palabra que los querubines estaban cubriéndose con sus alas los ojos y cubriendo con sus alas los pies y con dos alas volaban. Y estaban cantando: santo, 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 santo es el nombre del Señor. Y cuando él vio esto, dice la escritura que él se postró y se sintió como que iba a morir, porque había visto la santidad del Señor. ¿Cuál es el principio ahí? El principio es que los ángeles que están cubriendo, ojo, cubriendo con sus alas su mirada, ni tan siquiera se atreven de mirar a Dios directamente. Y con sus otras alas cubren los pies. Creen que eso es algo como inmundo para ellos, que son ángeles, son seres perfectos, hermano. ¿Cuál es el principio ahí? Que esto es solemne. Ese es el principio. R.C. Sproul dice que estos ángeles, que Dios ha creado todas las cosas conforme al propósito con el que van a ser utilizadas. Y estos ángeles, estos querubines, estos serafines que estaban delante del trono del Señor diciendo: santo, 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 fueron creados increíblemente perfectos y aún así reconocían que no estaban en el mismo nivel de Dios. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Ese es un principio regulativo. Pastor, ¿y usted por qué hacemos las cosas como las hacemos aquí en la iglesia? Hermano, todo tiene de todo lo que nosotros hacemos aquí y lo que no hacemos aquí, tiene un propósito bíblico, un principio bíblico aquí en la iglesia. Usted me puede decir: pastor, ¿y aquí en la iglesia por qué no aplaudimos? Hermano, ¿de qué te sirve aplaudir? Es que más galán alabar al Señor cuando aplaudimos. Mejor pone atención a lo que estás leyendo. Deja a los hermanos que lleven el ritmo. Tú no necesitas llevar el ritmo, tú necesitas entender lo que estás leyendo aquí. Al momento de morir, dame a Cristo. Al momento de morir, dame a Cristo. ¿Puede usted pensar en lo profundo que es esa frase? Pero usted quiere aplaudir. ¿De qué le sirve aplaudir? Aplaudir no te va a llevar a ningún lado. Mejor entender que cuando te vayas de aquí y posiblemente pases por valles de sombra de muerte, podés cantar, en vez de aplaudir, podés cantar: sí, hoy muero, dame a Cristo. Sí, hoy muero, dame a Cristo. Porque ya lo veniste a aprender, ya lo entendiste. Te quiere aplaudir, aplaude en su carro. No tenemos nada en contra de que usted aplaude acá. Pero entienda que hay algo más importante que aplaudir. Entienda que hay algo más importante que danzar. Entienda que hay algo más importante que usted esté. Hay algo más importante que eso. Es el principio regulativo de la Escritura. Nos regimos a los principios de adoración y eso es lo que estaban haciendo acá. Fíjese las instrucciones. ¿Me está haciendo esto ahorita, iglesia? Fíjese las instrucciones que se dan. Capítulo 12, versículo 21. Entonces Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua, sacrificad el cordero. La primera instrucción es matar al cordero. Tomaréis un manojo de hisopo. Esta es una nueva información que se da. No estamos, hasta este momento no hemos hablado del hisopo, pero se recuerda que hace un tiempo predicamos del Salmo 23, del Salmo 51, que en el Salmo 51 David le dice: límpiame con hisopo. No es que el hisopo, la gente dice: es que el hisopo servía como una esponja, es que el hisopo servía para restregarse bien. Eso no es el propósito de David. El propósito de David es que él está manifestando su pecado y le está diciendo: límpiame con hisopo
Porque la única vez en toda la escritura que aparece la palabra hisopo es cuando Moisés le dice al pueblo que tiene que con hisopo limpiar los dinteles de las puertas para que cuando el ángel pase no los mate. Entonces cuando David estaba en el Salmo 51 confesando su pecado, le estaba diciendo: límpiame con hisopo, pasa por alto de mí el pecado. Gracias a la sangre del cordero, con ese hisopo limpiame, con el hisopo que guardó a los hijos de Israel allá en Egipto. Esa es la idea. ¿Qué le está diciendo acá? Primero, matar al cordero. Segundo, esta sangre tiene que ser aplicada. No solo era matar al cordero, era sacarle la sangre. Y esta sangre, hacerla propia. Esta sangre, utilizarla como Dios había dicho que se tenía que utilizar. Mancharéis con la sangre esta vasija, el dintel, los 2 postes, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. La tercera instrucción es: quédense adentro. Quédense adentro. El hecho que ya aplicaste la sangre no quiere decir de que ya podés andar como Juan por tu casa. Quédate adentro. Tenés que permanecer adentro. Y la cuarta instrucción, versículo 24: guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. No sé si usted puede ver el Evangelio ahí. El Evangelio está claro en las instrucciones que da. Ahí está el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El cordero tiene que morir. Jesús es nuestro cordero y Él tuvo que morir. No solamente dar sangre. A mí una vez estaba viendo una camiseta que me gustaba un montón, pero la quería comprar, pero algo me decía que algo no estaba mal. Algo estaba mal. Y la camisa es muy bonita porque decía: yo vivo porque alguien me donó de su sangre. Y estaba la cruz con una gota de sangre. O sea, pues qué bonito. Porque es que la sangre de Jesús es la que nos limpia todo pecado. Sí, pero ¿sabe cuál es el error teológico en eso? Que Jesús no donó sangre. El donante de sangre te da parte de su sangre, no toda la sangre. El donante de sangre sigue vivo. Pero ¿se recuerda lo que dice la Escritura? La Escritura dice que cuando lo atravesaron a Él con una lanza, salió sangre y salió agua. Eso quiere decir que Él estaba drenado completamente. Toda su sangre fue necesaria. Al igual que acá, el cordero no solamente tenía que morir, el cordero tenía que ser drenado de toda su sangre. Y esta sangre tenía que ser aplicada. Hermano, nosotros no creemos en un universalismo. El universalismo es: Cristo murió ya por el mundo. Ahí dice, Cristo murió por el mundo, pagó los pecados del mundo. Si creemos que solo es necesario que Cristo muera y que cuando tú te muras, viviendo tu vida como tú crees, vas a estar ahí en el cielo y que por Cristo vas a ser salvo, eso se llama universalismo y esa es una de las peores herejías que ha minado la iglesia. No todo el mundo va a ser salvo por la sangre. La sangre de Cristo puede salvar a todo el mundo. La sangre de Cristo es suficientemente cara como para poder pagar los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las generaciones. Pero la sangre de Cristo solo paga por los pecados de sus escogidos. Porque si Cristo pagara por los pecados de todo el mundo, no hay nada que cobrarle a ningún pecador. ¿Está siguiendo esto ahorita? Pero aquí dice la Escritura que la sangre tiene que ser aplicada. Eso quiere decir que usted la tiene que hacer suya. Y una vez que la sangre es suya, una vez que usted aplica la sangre a usted, usted debe permanecer debajo de la sangre. El destructor iba a pasar, iba a andar buscando algo. El destructor iba a pasar y al ver la sangre del cordero iba a pasar por alto el lugar. Pero la persona tenía que permanecer por debajo observando la sangre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es lo que usted y yo hacemos, hermano.
Aquí cantamos de la cruz, hablamos de la obra de Cristo una y otra vez, una y otra. Pastor, ¿y cuándo va a predicar de finanzas? Ay, hermano. Compre libros de finanzas. Es necesario que nos recordemos por qué usted está tan quebrado como está. Porque usted ha dado rienda suelta a sus pasiones carnales. Y de nada sirve que arreglemos sus finanzas si usted no ha alineado su corazón. Y volvemos a la sangre de Cristo. Por eso es que es necesaria. Por eso es que es importante. Quédese dentro de la sangre, quédese dentro de la sangre. Vea una y otra vez la sangre, vea una y otra vez la sangre. Cuando usted peque, vea la sangre. Cuando usted logre una victoria, no es por usted, vea la sangre. Cuando esté pasando momentos difíciles de muerte, vea la sangre. Cuando esté pasando por momentos de depresión, vea la sangre. Quédese adentro, permanezca, no hay otro lugar. Los apóstoles lo dijeron muy bien. El apóstol Pedro le dijo, cuando Jesús le dijo, ¿se quieren ir? Ahí está la puerta, váyanse. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Queremos quedarnos adentro. El Evangelio no es lo que nosotros esperábamos. El Evangelio es lo que tú dices ser. Está destruyendo nuestras expectativas. Pensamos que al venir al Evangelio nuestra vida se iba a arreglar y íbamos a andar en carro, íbamos a tener casa, íbamos a pagar nuestras deudas. Está rompiendo todas nuestras expectativas. ¿Pero a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quédese adentro. No hay salvación fuera de la sangre. No hay salvación. De hecho, la única razón por la que usted está acá es porque se ha dado cuenta que en el mundo solo hay destrucción, solo hay muerte, solo hay miseria. La razón por la que estamos acá es porque aquí hay palabras de vida eterna. ¿Está conmigo hasta ahorita? Y por último, recuérdelo perpetuamente. El Señor le dijo a Moisés que dijera a los ancianos que esto lo tenían que recordar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Que eso es lo que hacemos nosotros en cada domingo. Recordamos la obra, muerte y crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez al mes, que yo quisiera que fuera todos los domingos, pero una vez al mes conmemoramos su resurrección hasta que Él vuelva. Ese es el Evangelio, hermano. Ahí está el Evangelio, lo puede ver. La persona dice, ay, pero es que si lo hacemos cada domingo, como que pierde el sentido para el que no ha nacido de nuevo. Pierde el sentido para el que no entiende esto. Decía un profesor mío, si tu esposo o tu esposa se van de viaje y lo ves una vez al mes, ¿no quisieras, lo ves una vez al mes y te recordás de ese beso tan maravilloso que se dan cuando se vuelvan a encontrar? ¿No quisieras que ese beso sucediera cada semana? Si lo haces ritualista es porque no has entendido el propósito de todo esto. Pero cuando tú amas a alguien, quieres verlo y recordarlo y experimentarlo lo más seguido posible. ¿Está conmigo eso ahorita? Nosotros que amamos a Cristo y amamos su muerte, amamos su resurrección, amamos su vida, nos encanta recordarlo. Una y otra vez, una y otra vez. Entonces, está la responsabilidad de los ancianos, que es este principio regulador. Y está la responsabilidad de los ancianos en instruir estas verdades. Una religión solamente con ritos que practicar es una religión hueca. ¿Cuántos fueron católicos aquí alguna vez? Okay. ¿Sabe usted por qué cuando el sacerdote partía el pan, solo él tomaba el vino?
¿Nunca se ha hecho esa pregunta usted? Yo me la hacía de manera morbosa. Dije, este viejo bolo solo se quiere tomar el vino. Y a nosotros no nos da. Pero fíjense qué interesante, porque la fe, una fe sólida, puede y debe ser cuestionada. Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta cuando la gente me dice, pastor, tengo varias preguntas acerca de la iglesia. Quisiera que me las contestara. Yo con mucho gusto, hermano. Platiquemos cuando usted quiera. La fe es razonable. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que creemos, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una base bíblica. Todos son verdades escriturales. Y es importante que usted las entienda y usted se preocupe por entenderlas. Constantemente nos recordamos de cuando nuestro hermano Mario vino a la iglesia. Él escribió antes de venir, fíjese, él escribió ahí al chat de la iglesia y yo le contesté esa vez y me dijo, hermano, Dios les bendiga, quisiera visitarlos, pero antes de visitarlos, quisiera saber, ¿en qué creen ustedes? A todos los que son miembros y no pueden responder esa pregunta, les es necesario volver a pasar el curso de membresía. Porque para eso pasaron el curso de membresía. Para que usted le enseñe a la gente que nuestra fe es una fe razonable, es una fe sólida, es una fe básica, es una fe con bases. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a preguntar y en este texto Moisés pone que los niños van a preguntar. Ay, hermano, y qué cosa tan terrible cuando los niños preguntan. Yo he estado en conferencias donde he tenido que responder preguntas y respuestas y yo me siento seguro, hermano, de lo que voy a responder. Enfrente de pastores, le estuvimos la vez pasada, y los pastores tiraron sus preguntas y nosotros se las respondimos. Pero que a mí me digan, ¿quiere ir a dar la clase de escuela bíblica? Los niños hacen unas preguntas, hermano, terribles, de miedo. ¿Y sabe lo que este texto está diciendo? Que el jefe del hogar tiene que estar preparado para responderlas. Tiene que estar instruido para poderlas responder. El domingo le preguntaba al pastor, hijo, oye, ¿y qué tal si tu hijo muere antes del domingo? ¿Qué tal si el responder esa pregunta lo traía a la salvación? ¿Sabe lo que la responsabilidad que está poniendo aquí? Que nadie en el pueblo puede gozarse de ser ignorante. Es una responsabilidad. ¿Me está siguiendo hasta ahorita, iglesia? ¿Está conmigo? Y fíjese qué interesante lo que hace esto como resultado. Hay una noche de obediencia, de adoración y de redención, dice ahí el versículo 27. Es un sacrificio para la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. El pueblo obedeció. El pueblo no dijo, ¿y de dónde vamos a sacar el cordero? Tan complicado, pucha, no hay qué. Y entonces, ¿y si no tenemos? El Señor dio todas las especificaciones. Pero usted no sabe la condición de nosotros. Usted no sabe si nosotros tenemos tiempo, usted no nos pregunta. Nadie dijo nada. La gente supo que venía un mandato de parte de Dios y el pueblo escuchó y en señal de haber aceptado que iban a cumplir, se postraron y adoraron. Eso es obediencia. La obediencia siempre está relacionada con la adoración y una obediencia con adoración es evidencia de una redención. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Sigue leyendo conmigo. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito
de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Si usted quiere destruir una teología de la liberación, la teología de la liberación es aquella teología que dice que Dios vino por los pobres, ¿ya? Y que Dios tiene algo en contra de los ricos. Esa es la teología católica por lo regular, lo que enseñan en la UCA, ¿ya? Aquí dice que cuando el Señor quiso matar, mató desde el rico que estaba sentado en el trono hasta el preso que estaba allá en la cárcel, hasta el pobre, a todos los mató. Si lo tenía que matar, lo mató. No dijo, ay, pobrecito, este es pobre, ya ha sufrido mucho, a este no, solo a los ricos. No, todos. Y hay algo bien importante, que fue Dios quien los mató. Esto es impactante. Muchos predicadores, por darle a usted algún tipo de consuelo, dicen que Dios no tiene nada que ver con la muerte. Hermano, la muerte es un instrumento de Dios y sirve para su gloria. Por lo regular nosotros escuchamos de un dualismo y lo vemos en las imágenes. Vemos el yin yang, por ejemplo, el poder de lo bueno con el poder de lo malo, el blanco, el negro, el día y la oscuridad, la luz y la oscuridad. Y vemos, hay unas imágenes en Google donde está Jesús, ahí sale un Jesús todo cholo, ¿no? Y está haciendo fuerza de brazos con Satanás. Eso no es la forma en la que la Escritura pone esto. Sí, en el mundo hay un dualismo entre el bien y el mal. Por supuesto, en el mundo hay un dualismo. Hay un dualismo entre lo bueno y lo malo, hay un dualismo entre la vida y la muerte, hay un dualismo entre fuerzas. Sin embargo, ojo, el dualismo solo afecta lo que es creado. Dios no es creado, Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él controla el dualismo. Él controla la vida, Él controla la muerte, Él no es parte del dualismo, Él no es parte de esta filosofía en la cual hay una fuerza buena y una fuerza mala, y como son estas fuerzas equitativas, son fuerzas iguales, estas fuerzas están en constante conflicto durante la eternidad. Eso no sucede en la Escritura. En la Escritura Dios es el gobernante de todo. Y si hay fuerzas malas, Dios las gobierna. Y si hay fuerzas buenas, Dios las gobierna también. Si Satanás existe y tiene poder, es porque Dios le ha conferido poder. Y cuando Él quiera, Él se lo va a quitar. Las llaves de la muerte no las tiene Satanás, las tiene Dios. Cuando las cosas malas pasan, cuando la gente muere, le echamos la culpa, como que queremos ayudarle al Señor. El Señor no necesita que usted le ayude, hermano. El Señor necesita que usted le crea. El Señor está en control de la vida y de la muerte. Le quiero leer Apocalipsis 1:17. No lo busque, anótelo. Esta es la visión de Juan y dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe cuál es la idea del Hades? El lugar de los muertos, el lugar de castigo, el lugar del infierno. A Él le pertenecen. La muerte y el infierno trabajan para Él. No hay tal cosa como el dualismo. ¿Por qué estamos hablando del dualismo? Porque Dios de manera soberana escoge a quién separar, escoge a quién salvar y escoge a quién destruir. Es Él. Yo no puedo creer en un Dios así, sí, porque es necesario nacer de nuevo para poder creer en un Dios así.
Es necesario el poder del Espíritu Santo y el discernimiento del Espíritu Santo que te convenza de pecado, que te convenza de juicio, que te convenza de justicia, para poder creer en un Dios que tiene el control absolutamente de todo. Dios da estas indicaciones muy específicas, meticulosas y estrictas para que la gente las cumpla, y si la gente no las cumple, Él va a castigar y castiga de manera universal y de manera justa el pecado del mundo a través de la muerte. La muerte trabaja para Él. ¿Está conmigo hasta ahorita? Esto, no sé si usted lo puede ver, pero a mí esto me da paz. Unos, y deja de tocarme yo. Se recuerda ya en Job que el Señor le dice, toca su familia, toca su salud, lo que sea que quieras tocar, pero su vida no se la toques. No, cuando yo te diga se la tocas. Tomó Satanás el cholero de Dios. Satanás puede matar gente, pero solo cuando Dios lo permite y cuando Dios quiere según sus decretos. A la larga, los medios que Dios utiliza para que los decretos de Él son los importantes. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces a mí eso me da paz, hermano. A mí me da paz saber de que la muerte mía, cuando sea el momento que va a llegar, nunca ha estado en manos de Satanás. Nunca ha estado en manos del maligno, nunca ha estado, no es como que a Dios se le escapó el día de mi muerte. Dice el salmista que nuestros tiempos están en sus manos. Y Él va a determinar el día, el lugar, la forma en la que vamos a morir. ¿Sabe que por lo regular nosotros nos preocupamos por dos cosas con respecto a la muerte? ¿Cuándo y cómo? ¿No? ¿Qué le preocupa a usted de morirse? ¿Cuándo? Porque no sabemos cuándo. Ay, ojalá que sea cuando ya los niños estén grandes. Ay, ojalá que sea ya porque estoy bien endeudado. Nos preocupa el cuándo, no sabemos cuándo. Y nos preocupa el cómo. Hay dos maneras en las que no quisiéramos morir. Ni ahogados, ¿no? Ya ves, el mismo sentimiento tenemos todos. Ni ahogados como en el diluvio, ni quemados como en el infierno. No quisiéramos morir de esas dos maneras. No quisiéramos morir de esas dos maneras. Pero sabe que nadie se hace la pregunta ¿en dónde? Y esa es la única pregunta que importa. ¿Estás en Cristo o estás fuera de Él? Esa es la única razón que importa. No importa cómo usted vaya a morir. Lo que importa es dónde va a estar. ¿Va a estar en Cristo o va a estar fuera de Él? Eso es lo que verdaderamente importa. Cuando el Señor pasó por acá y pasó matando a los israelitas, pasó matando a los egipcios, se recuerda que hablábamos la semana pasada que Dios estaba dispuesto a matarlos a todos. Dios estaba dispuesto a matarlos a todos. Lo único que hizo la diferencia fue la sangre del cordero. Estaban debajo de la sangre del cordero y por lo tanto no los mató. Y usted me podrá preguntar, pastor, ¿y cómo habrá sido esa muerte? ¿Será un paro cardíaco? ¿Será que solo desvanecieron? ¿O será así como el chasquido de Thanos que se desaparecieron? ¿Cómo habrá sido esa muerte? Hermano, no importa cómo haya sido. Lo que importa es que Dios determinó el día de la muerte y determinó dónde iba a estar. La gente que estaba fuera de Él fue condenada y la gente que estaba dentro de Él, dentro de la sangre del Cordero, fue salvada. ¿Está conmigo hasta ahorita, iglesia? Número 3, creo que ahí tengo un error en la página, porque empezamos a hablar de la levadura y eso es del sermón pasado. Así de que E, F y G, táchelo, no tiene nada que ver. Número 3, ¿está siguiendo la guía, va? ¿Está notando? Ok. Ve ahí conmigo el versículo 31. Éxodo 12:31.
Entonces llamó Moisés a Aarón aún de noche. Y dijo, levantaos. Entonces llamó a Moisés, este es Faraón, llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levantaos, salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y adorad al Señor como habéis dicho. Fíjense que aquí hay 3 verbos que creo yo que son importantes porque hacen referencia a lo mismo. ¿Ya? Faraón le dice, levántense, salgan y váyanse. Levántense, salgan y váyanse. Levantaos, salid e id. Y fíjense qué interesante, ¿a qué es lo que el Faraón los manda? A adorar al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacadas, como habéis dicho. ¿Se recuerda el principio hermenéutico que hemos hablado una y otra vez? Cuando las palabras se repiten varias veces, porque es importante, usted tiene que entender que algo quiere decir el autor. Y aquí Faraón está diciendo, vayan como ustedes han dicho, llévense las vacas, llévense los niños, llévense las mujeres, váyanse donde ustedes quieran, como ustedes han dicho. ¿Saben lo que eso significa para alguien que está en control? ¿Sabe lo que eso significa para alguien que durante 10 plagas ha resistido a la voluntad de Dios y hoy está diciendo, hagan como me dijeron al principio? ¿Sabe lo que eso significa? Que está reconociendo que él estaba equivocado. Ojo, esto no quiere decir de que están haciendo de nuevo. Simplemente le está dando la razón a Dios. Está dándole la razón que él es incapaz de resistir la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Faraón. Váyanse como ustedes dijeron, llévense la vaca. Yo en algún momento, se recuerda que anteriormente le dijo, pueden ir todos ustedes, pero déjenme las vacas. Después le dijo, pueden ir todos ustedes menos las mujeres. Pueden ir todos ustedes, pero ahí cerquita. Faraón estaba poniendo sus condiciones. Aquí está Faraón reconociendo que la negociación nunca estuvo de su lado, que la negociación siempre fue hipotética, que la negociación siempre fue un espejismo que él se había inventado, porque nadie estaba negociando con Faraón. Faraón quería negociar con Dios, pero Dios nunca estuvo dispuesto a negociar una tan sola palabra con él. Y ahora Faraón lo está reconociendo, hermano, y esto es importantísimo. Porque cuando Dios ha decretado cosas en su palabra, no están para ser negociadas. Tarde o temprano, vas a terminar arrodillado. No sé si salvo, pero arrodillado y reconociendo que hubieses hecho caso desde el principio. Eso no quiere decir arrepentimiento, eso no quiere decir salvación. Quiere decir de que aguantaste 10 plagas de puro gusto, pensando que en algún momento ibas a doblarle la mano al Señor, cuando el Señor ya había determinado lo que iba a hacer. Hay cosas en la Escritura, amado hermano, que el Señor ya determinó. Servirle, congregarse, ser cabeza de su hogar, la esposa ser complemento. Esas cosas ya Dios las determinó. Pero es que mire, en mi situación es diferente. El Señor no está para escuchar tu situación, hermano. Si tu situación es abismalmente diferente, de forma más intensiva tenés que doblar rodillas para poder cumplir lo que Dios ha determinado en su palabra. Dios no está haciendo excepciones con nadie. No las hizo con Faraón, no las va a hacer contigo tampoco. Si ya empezaste a sufrir los estragos de tu pecado, pará, hermano, pará. Si ya empezaste a sufrir los estragos, la primera, la segunda, la tercera plaga y estás perdiendo cosas, pará, hermano. La voluntad de Dios no se va a mover. Y vas a terminar después de tanto sufrimiento. Aquí Faraón perdió su hijo, su primogénito, su dinastía.
Aquí no solamente era un golpe familiar, un golpe relacional, porque me imagino que ha de ser doloroso perder a su hijo. Pero aparte de perder a su hijo, Faraón estaba perdiendo la dinastía. Y cuando se perdía la dinastía, prácticamente se perdía el reino. Eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Fue necesario que Faraón perdiera todo para reconocer que la demanda de Dios desde el principio era innegociable. Váyanse, como ustedes han dicho, Faraón estaba frustrado, estaba humillado, hermano. A la larga, y póngame atención con esto, a la larga, todos vamos a ser humillados. Cuando usted viene al Evangelio, usted es humillado. Porque el Evangelio es eso, el Evangelio es recordarte que tú en tus capacidades no puedes, que somos inútiles. Somos inútiles para alcanzar la salvación, somos incapaces de dejar de pecar, somos incapaces de esforzarnos constante, continua y perfectamente para mantenernos alejados del pecado. Somos incapaces. Pero el Señor Jesús empieza, se recuerda el sermón del monte, empieza diciendo, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, los que reconocen que no tienen nada que ofrecerme. Ellos verán la gloria de Dios, ellos van a recibir el reino. El Evangelio es un evangelio de humillación, no de exaltación. El Evangelio es un evangelio de entender de que, hermano, no hemos hecho nada y por gracia, sin merecerlo, estamos acá. Que deberíamos de estar en el infierno. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra herencia. La herencia de nuestros padres, la herencia de Adán y de Eva, lo que nos dejaron, es el infierno. Pero dice la Escritura que todos los que han creído tienen una nueva herencia. Somos herederos de bendiciones tremendas. Y no, dice Efesios, esto no es porque tú te lo merezcas, es según el beneplácito, según la buena voluntad de Dios que quiso bendecirte de esa manera sin que hicieras nada. Eso es humillante, hermano, eso es humillante. Pero esa humillación trae salvación. Pero hay una humillación que solo trae dolor. Y es cuando tú te resistís a la confrontación del Señor, te resistís a cumplir la voluntad del Señor, te resistís y estás sufriendo y estás perdiendo y estás siendo destruido y seguís resistiéndote. A la larga el Señor ha prometido, ojo, que toda rodilla se va a doblar de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y van a reconocer que Jesús es el Señor, humillados. Por eso yo ahí le he puesto en su papelito, advertencia para el impío. ¿Sabe quién es el impío? Estaba leyendo hoy, esta semana, un libro que me ha golpeado, hermano, con todo, porque dice este autor de que impío no es el no creyente, impío es una condición del corazón. Y usted puede ser creyente e impío al mismo tiempo, porque el impío viene de la palabra impiedad. La palabra impiedad es aquel que no lleva una vida santa. ¿Ya? La palabra piedad no es de que usted da dinero a los pobres, como nos creemos en los católicos, ¿verdad? La palabra impiedad quiere decir, o la palabra piedad quiere decir de que su vida está acoplada a la santidad del Señor. Eso quiere decir la piedad. Una vida piadosa es una vida que está dando los frutos del Evangelio. ¿Ya? Una vida impía es una persona que, más grave aún, conociendo las verdades de Dios, se resiste a vivir por ellas. ¿Me está haciendo eso ahorita? Esto es grave, hermano. Esto es grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque usted, siendo creyente, puede ser impío, y le doy una advertencia: Dios siempre sale vencedor. Dios siempre va a ganar.
Y a usted le dice, pero Dios y yo somos mayoría. ¿Y quién dice que Dios está de tu lado, hermano? Eso es bien soberbio, hermano. Dios habita, dice la Escritura, ¿quién entrará a mi santo monte? El de manos limpias y un corazón puro. ¿Lo tenés? Porque si lo tenés, podés decir, Dios y yo somos mayoría. Pero si estás viviendo de manera impía, solo Dios basta para destruirte a ti, porque tú no sos parte de la mayoría. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Si no, vuelvo a repetir todo lo que he dicho, porque es importante. Aquí vemos a Faraón rindiéndose a la voluntad de Dios. Y quiero dejarle algo ya para finalizar, acerca de la realidad de la muerte y del miedo a morir. Como le dije desde un principio, esta era una situación de muerte que en mi situación yo estaría aterrado. Yo estaría aterrado. Sin duda los israelitas tenían miedo a enfrentarse a Dios de esta manera. Más que seguro de eso, era algo que nunca habían visto. Claro, ustedes lo pueden leer porque ya conocen el resultado. Ustedes lo pueden leer porque es algo de la historia. Pero los que lo estaban viviendo en su momento, estoy más que seguro que estaban aterrados. Eso es algo normal, que usted y yo tengamos miedo a la muerte. Las personas enfrentan la muerte de diferentes formas, algunos cansados de sufrir y de vivir tal vez alguna enfermedad, oran al Señor para que el Señor se los lleve. Conozco personas así. Conozco personas que cada vez que tiene oportunidad de que conversemos, me dice, pastor, ore, que el Señor me lleve ya. Ore, que el Señor me lleve. Es una forma de enfrentar la muerte. Enfrentamos la muerte a raíz del dolor y del sufrimiento que estamos atravesando. Por otro lado, hay personas que quieren morirse por lo agobiados que están y las presiones que este mundo pone. Ay, yo mejor quisiera morirme. También es una forma muy débil, muy cobarde de enfrentar la muerte, pero a la larga es una forma de enfrentar la muerte. Las dos formas están equivocadas. Las dos formas de enfrentar la muerte así están equivocadas, porque ninguna de las dos va a producir en usted esperanza. ¿Sabe qué es lo único que puede producir en nosotros esperanza ante la muerte? La sangre del Cordero. Eso es lo único. Los israelitas estaban allá, no sabían cómo iba a ser la muerte, no sabían el momento exacto en el que la muerte iba a pasar, pero enfrentaron la muerte, no dicen, de todos modos éramos esclavos, un favor nos harían si nos matan. No dijeron eso. Ellos enfrentaron la muerte confiando en la sangre del Cordero. Y esa es la forma en la que usted y yo enfrentamos, debemos enfrentar cualquier situación de muerte. La confianza, esta confianza delante de la muerte es una característica del creyente. Cuando los filipenses le dijeron a Pablo, Pablo, estamos sufriendo por César, estamos sufriendo por el imperio romano. Pablo les dice, señores, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo mis ojos puestos en la sangre del Cordero. Si nos morimos, es ganancia. Así enfrentamos la muerte. David en el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjese que no está diciendo que no le va a pasar nada. Está diciendo que no va a temer, porque tú estás conmigo y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa es la característica de los creyentes. La característica de los creyentes no es que vamos a estar a la expectativa de cómo y cuándo vamos a morir, sino de estar seguros de que estamos bajo la sangre del Cordero
y que la muerte a la larga no tiene inferencia en nuestras vidas. Y me encanta Job 19:25. Job utilizó unas palabras mucho más gráficas en esto y dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel. Fíjese, Job está diciendo: voy a morir y me voy a podrir y mi piel se va a deshacer. Pero después de deshecha mi piel, aún en mi carne. Está hablando de que va a resucitar. Dice, mi piel va a ser deshecha, pero aún en mi carne. Hay una resurrección ahí. Aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Esa es la esperanza que tenemos en la sangre del Cordero. Yo no le puedo decir a usted, la muerte no va a llegar. Pero sí le puedo animar a que cuando la muerte toque a su puerta, ya sea de un familiar, de un amigo o suya propia, usted pueda estar seguro que está bajo la sangre del Cordero. Dice la Escritura que Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darnos vida, y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra.